porque esos son puntos que están dentro de mi programación y que les van a servir, ¿verdad? Si nos va mal en el examen. Y que no desaprovechemos también el tema de la participación en clase, porque esos puntos, pues esos sí son extras, y yo voy a ver si nos hace falta un punto por ahí, pues si usted participó, adelante, ¿verdad? Pero lo que me interesa, digamos, es que ya es difícil, digamos, que nos conectemos jueves o viernes y en el horario que tenemos de clase y solo nos vamos a sentar y no nos vemos. Entonces, si participamos, eso nos ayuda muchísimo a hacer más entretenida la clase y a poder captar mejor lo que estamos viendo en la clase. Bien, por aquí solo quiero ver qué me colocaron en el chat, perdónenme. Está Freddy. Sí, por favor, Freddy. No, no es Freddy, permítame. Alguien creo que está levantando la mano. No, solo están entrando. Ya ven que ya viene también el parcial. Entonces, por ahí también pedirles que nos empecemos a preparar, pero creo que a nosotros nos va a ir súper bien con el tema del parcial. Llevamos un buen contenido, vamos cubriéndolo como está en el programa. Solo les dije que yo le daba vuelta ahí a todo para que no se van a preocupar, pero estamos bien con eso. Wilfredo me dice, ¿puedo subir la 1? Ya no, Wilfredo. O sea, si la sube, sinceramente no va a tener nota, porque esta era para el jueves. No tuvimos clase jueves y todavía la expandimos para poderla recibir el viernes. El sábado hasta la medianoche tuvieron. Entonces, ya no, de verdad a estas alturas ya no sería justo también con los demás que sí cumplieron en el horario o en la fecha establecida. Bien, repasamos un poquito, ya saben que hacemos esa dinámica y luego vamos avanzando. Creo que hoy vamos a terminar todo el tema de la Asamblea General de la ONU, porque ya vamos a ver sus órganos. Mañana terminamos con los demás órganos de la ONU y ya terminaríamos con la ONU como tal. Vamos a volver un poco al tema de MINEX y cuál es su función principal, que era lo que tenía que ver con la tarea. Y creo que todavía nos va a dar chance de poder ver un poco acerca de las políticas de Estado. Eso básicamente sería nuestro primer parcial, digamos, la Comunidad Internacional de Estados, política de Estado, que es el tema pendiente. Terminamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo de la ONU, y eso cubriría nuestro contenido de este parcial. Pero creo que vamos súper. Y yo por lo menos veo que en las clases nos va bien, y entonces creo que se nos está quedando bastante lo que estamos viendo. Bien, ¿qué vimos entonces en la clase anterior? Para que vayamos haciendo el repaso. Fuera de la tarea. Recuerdo que eran las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, pero hablamos de que fuera de la tarea, pero vámonos ahí, a ese apartado. Solo antes, sí, fíjense que aquí, como el Classroom nos muestra esto, digamos, de la totalidad de alumnos, 57 personas no la entregaron, pero de estos 197 que la entregaron, hay muchísimos con retraso. Entonces, por ahí ya vamos a tener que tomar decisión en cuanto a qué hacer, ¿verdad? Bien, ¿qué me estaba hablando por ahí? Perdónen, no logré ver aquí. Buenas noches, licenciada y compañeros. Buenas noches, ¿qué tal, Abimael? Disculpe, No, es que yo no estaba viendo la pantalla. Yo estoy en la lista negra de los que no mandé tarea, pero yo soy más de participar en la clase, aunque a veces por situaciones muy personales se me olvidan las tareas, pero acá estamos siempre presentes en la clase, licenciada. Ay, no, pero qué raro si usted siempre participa y lo vimos aquí y era una hojita, miren, por eso es que yo les digo, es que tengo algo delicadita, mi mamá ahí, hay que cuidarla, pero igual no hay justificación, ahí voy a estar más pendiente de las tareas. Por favor, y que se mejore su mamá pronto. Bueno, entonces sí, tal vez preguntar así rapidísimo. ¿Se recuerdan que vimos algunos fundamentos legales acerca de MINEX? ¿Quién lo nombraba? A ver, César Emilio, yo lo veo aquí en pantalla. ¿Quién nombra al ministro de Relaciones Exteriores? ¿El presidente?
el presidente de la República. Ah, bueno, Freddy, ¿verdad? Sí, Gracias. Y vimos también, digamos, quién ejercía o quién ejerce la política exterior. ¿Es el ministro de Relaciones? Ah, bueno, pero si nos vamos a buscar la Constitución y vemos el 183 de la Constitución, el presidente de la República. Pero entonces, ¿en quién la delega el señor presidente de la República? Ministerio de Relaciones Exteriores. En el ministro. Al ministro. En el ministro. Pero obviamente el ministro es la autoridad superior de ese ministerio. Entonces, por ahí vimos en un primer término, digamos, señor presidente de la República, política exterior. Él es el encargado. Ahí está en el 183. Creo que literal, si no estoy mal. Si alguien lo tiene por ahí, me va a... Literal, ¿verdad? dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Súper, ahí está. Pero entonces nos vamos nosotros a la ley del organismo ejecutivo, creo que es el 36, si no estoy mal. 38, licenciada. 38. Yo les dije que soy muy mala con los artículos. Pero ¿qué nos dice ese 38 donde están las funciones? Ahí sí del ministerio. ¿Qué le corresponde al ministerio? ¿Las tiene por ahí? Tenemos el 38 de la ley del organismo ejecutivo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, démosle lectura, pero solo a la parte conducente de lo que estamos ahorita, porque son un montón de funciones, ¿verdad? Para que lo veamos. Por favor, no sé quién me hace favor, si Harold o Norma, creo que los dos estaban ahí. Y está Mario Gerardo también. Mario, por favor. Perdón, se me frizaron ahí. Norma y luego Mario. Ok. Gracias. El artículo 38 habla acerca del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice, le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional. Ahí estamos, ahí quedémonos. Gracias, Norman. Entonces, lo ven, le corresponde también coordinar y manejar todo el tema de la aplicación de la política exterior y relaciones con otros estados, esos bilaterales. El B, inciso B de ese mismo artículo, también nos hace relación a lo mismo, ¿verdad? También podríamos hablar del E y en general también por ahí también vimos el reglamento orgánico interno del propio ministerio, ¿verdad? Como tal. Gracias, Freddy. Usted nos estaba pidiendo la palabra, re bien, ¿verdad? Ahí nos está poniendo en el chat las funciones como tal. Muchas gracias. Y entonces también en el reglamento orgánico interno se desarrolla la estructura. Esto creo que lo vamos a ver en una siguiente clase. Mañana, como les decía, pienso terminar todo el tema ONU y ya nos vamos a esto. Nos quedaríamos en una siguiente con política exterior, que yo ahí sí estoy buscando la manera de coordinar con una persona, un doctor en Derecho, pero que es de verdad una eminencia, yo lo respeto, tiene mucho conocimiento, ¿verdad? En ese sentido, sobre política exterior. Entonces, vamos a ver si consigo que nos venga a poder dar pues esa conferencia en la hora de clase. Bien, vamos súper. Entonces, ¿quién ejerce la política exterior? Rapidísimo. El ministro de Relaciones Exteriores. Sí, ministro. Bueno, no, acabamos de decir, ¿quién ejerce o es constitucionalmente? El presidente, y se la delega al ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Ya me estaba haciendo caer a mí también. Bien, muchas gracias entonces. En el ministro de Relaciones Exteriores, que también se le denomina, por aquí nos pusieron en el chat, Guadalupe también. Aparte de ministro de Relaciones Exteriores, ¿con qué otro nombre se le conoce? Canciller. Canciller, ¿verdad? Guadalupe también nos lo decía. ¿Quién me dijo canciller? Yo, licenciada. Jaro, muy bien. Gracias. Bueno, vimos esa parte también. ¿Y cuál entonces va a ser el objetivo
del ministro de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ya vimos ahí sus funciones. ¿Cuál va a ser el fin principal? Eso también era parte de la tarea. Mantener la relación, el vínculo con los países, ¿verdad, Rico? Así es, mantener esas relaciones bilaterales, ¿verdad? Y representar a Guatemala. Hablamos de un tema, digamos, de que, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores, por delegación legal, digamos, le corresponde, pues, ejercer esa representación. No necesariamente necesita tener un documento donde el presidente lo nombre para ejercer la representación del Estado de Guatemala. Ya le corresponde, digamos, es inalienable a la función que él desempeña. Ahora, no necesariamente porque vamos a ver tratados y convenios, digamos, solo el ministro puede ir a negociar algún tipo de tratado o convenio. De repente hemos visto al director de Aeronáutica Civil, a otro ministro o a otro funcionario que es el encargado de negociar este tipo de instrumentos a nivel internacional. Para ello, entonces, el presidente de la República ahí sí tiene que otorgar un documento que se denomina plenos poderes, ¿verdad? Y ese lo vamos a ver en la clase de Ademínix, lo fundamentado también en la Convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas, y ahí sí se necesita. O sea, yo solita no me puedo ir a representar a Guatemala para negociar un tratado, un convenio, un compromiso internacional, si no tengo esa delegación. O si soy el ministro de Relaciones Exteriores, yo ya lo tengo como tal, ¿verdad? Bien, nos quedamos entonces en ese apartado y también, volviendo a la ONU, vimos los Estados miembros. ¿Cuántos Estados miembros eran entonces o son actualmente en la ONU? 193. 193. Luego nos enfrascamos ahí en una pequeña discusión que buenísima ustedes sobre que hay miembros fundadores y los que se han ido admitiendo dentro de la Organización de Naciones Unidas. Ahí nosotros estábamos debatiendo si había o si existía o no alguna falta, digamos, en el derecho de igualdad hacia los estados fundadores o hacia los estados miembros. Y pues llegamos al entendido de que, si bien es cierto, digamos, ya estaban establecidos los estatutos, ¿a través de qué instrumento? ¿Cuál es el instrumento que regula la Organización de Naciones Unidas? Instrumento. La Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas. Ojo que no se les va a olvidar la Carta de las Naciones Unidas, porque esa también la vamos a tener en nuestro primer parcial, ¿verdad? Entonces que no se nos olvide. Ya ven que la dejé de que ratitos para que la podamos ir leyendo. Bien, entonces, pero vimos que al momento de tomar decisiones, adquirir derechos u obligaciones, pues son los mismos para todos los estados, los mismos números de representantes. Por otro lado, también estuvimos viendo, ¿verdad?, entre los miembros originarios y admitidos, cuáles eran los idiomas oficiales en la Organización de Naciones Unidas y cuáles son esos idiomas. Inglés, francés, chino. Levántenme la manita, porque fíjense que cuando me hablan así todos, ni escucho a uno ni escucho a otro. Entonces está Helen, Carol y Pablo, por favor. Sería el español, el inglés, el francés, el chino, el ruso y el árabe. Gracias. Estaba Pablo por ahí. La pregunta es, ¿el árabe se utiliza para toda la Organización de Naciones Unidas o se utiliza para un tema en específico o para uno de los órganos en específico? Yo creería que sería para algo específico, licenciada. Sí, los vimos, se recuerdan. Para los órganos en específico como Asamblea General, Consejo de Seguridad y Consejo Económico Social, para esos tres, que son como los más importantes. Y por ahí estuvimos platicando, gracias Pablo y Helen, estuvimos platicando también acerca de por qué incluir el árabe, si hay muchísimos más idiomas que también se pudieran incluir. Harold. Es por el potencial que tiene de la exportación de petróleo. Económicamente es un país muy grande. Sí, esa podría ser una de las razones también, ¿verdad? Que dependía mucho de los intereses, pero en este caso
pues todos inferimos que es por eso. Por ahí vi la manita levantada de Freddy, no sé si todavía quiere tomar la palabra. Era lo mismo que iba a comentar, licenciada, gracias. Gracias a usted, muy amable. Bien, también, bueno, ya acabando con los idiomas, creo que eso fue lo que vimos en nuestra última clase y pasemos entonces a los órganos de la Organización de Naciones Unidas. Se oye raro, pero pues así está el nombre. Voy a proyectarles entonces un poquito aquí de la presentación. Bien, ¿pueden ver la presentación ahí? Sí, licenciado. Gracias. Si alguien quiere tomar la palabra, ahora sí me dicen porque no puedo ver como donde me levantan la manita, solo veo la presentación yo también. Entonces, estos son los órganos establecidos según la Carta de las Naciones Unidas y los principales, ¿verdad? Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y Secretario General. ¿Alguien sabe cómo se llama el señor Secretario General de la Organización de Naciones Unidas? Antonio Guterres. Antonio Guterres, ¿verdad? Bien, vámonos entonces. Voy a dejar de compartir aquí. No sé si tengo a alguien. No, ya todos están, ya no hay nadie en espera. Abimael, por favor. Sí, licenciada, lo único que no recuerdo si se habló la semana pasada es de los dos estados que son participantes con derecho a voz, pero sin derecho a voto, que es Palestina y la Santa Sede. Pero no recuerdo si se habló de eso la semana pasada. No, porque no entramos como a ver a detalle la Asamblea General como tal, ¿verdad? No. Pero me parece súper que lo traigamos porque ahí se nos va en el camino. Y gracias a quienes me ponen aquí en el chat, a veces no lo leo en el ratito porque no puedo estar viéndolo siempre, ¿verdad? Pero Guadalupe, Melanie, Melanie ya le di acceso a todos y Carlos Manuel. Bien, ¿y por qué no tiene voz y voto, por ejemplo, o por qué no tiene voto Palestina? No sé si es voto o voz, ya los estoy confundiendo. Abimael. Resulta que todavía hay un conflicto de territorio entre el Estado de Israel y el pueblo de Palestina. Entonces, mientras no se definan los límites entre ambos pueblos, no lo pueden considerar un Estado como tal, no reúne las características o los elementos de un Estado, ya que no tiene definido su territorio, licenciado. Ok, ¿y cuáles son los elementos entonces de un Estado? Usted me dijo, no tiene definido su territorio. Sería uno y el territorio, ¿verdad? Pero de momento no tienen definido territorio. Territorio, digamos, ese sería el que les hace falta. ¿Pero qué otros elementos conforman un Estado? Territorio, población, orden público. La soberanía. La soberanía, ajá. Vean. El reconocimiento internacional de otros países. Mario, perdone, ¿no le escuchamos? El reconocimiento internacional de otros países. A nivel internacional, sí. Bien, veamos todo lo que fuimos ahorita como hablando y mencionando y creo que está súper bien, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si lo podemos ver con una pizarra por acá. Voy a probar esto. Ustedes me dicen a ver si me sale. ¿Pueden ver la pantalla ahí? ¿Una pizarra? Todavía no, licenciado. ¿Todavía no? No, licenciada. Ah, sí, aquí dice privado. Vamos a ver. ¿Y ahora? No soy licenciado. ¿No? Entonces, yo soy muy mala para esto, creo. Ok, bueno, entonces la voy a cerrar y voy a regresar mejor a como estábamos y lo vamos a hacer de la forma... Sí se ve. ¿Sí la ven? Te mando un link, ¿verdad? Les mando un link ahí, ajá, Sí, para que puedan ver. link, entonces pero no está compartiendo pantalla, por eso es que no lo logramos ver. Ah, ok, permítanme. Ustedes van diciendo porque de verdad que me atropella la tecnología. Pero creo que lo que hice fue compartirles.
Ahí está, solo voy a agregar a un último compañero, pero ahí está, ahí pueden verlo. Ya, licenciado. Ahora sí. No, la hoja está en blanco. Sí, está en blanco, está en blanco. Ahorita la vamos a ir. Bien, ahí estamos, sí. Ahora sí, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos del Estado? Primero, pues, población. Estamos con ese, ¿verdad? Eso está claro. Territorio. Ya nos dijo a mi madre. Es el que no tiene Palestina definido. ¿Verdad? Gobierno. ¿Ay? Gobierno. Un gobierno, sí, gracias. Mercedes, ¿verdad? Sí, licenciada. Bienvenida. Ahí se me van a ir quedando los nombres poco a poco. Y espero en algún punto tener pues el gusto y el placer de poderles saludar en persona. Población, territorio definido, gobierno, ¿qué más? Sociedad, licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál más? Sociedad. Ah, bueno, pero la sociedad no va en la población. Yo necesito tener una población asentada en un territorio, pero este territorio es definido, ¿verdad? Como tal, debe estar... Estado. Estos son los elementos del Estado. Ordenamiento. Soberanía. Poder o soberanía, ¿verdad? Ordenamiento jurídico. Ajá, la soberanía. Están poniendo paréntesis ahí. Algunos soberanías. Internacional. Sí, es el reconocimiento internacional, ya me lo habían dicho ahorita, y lo voy a poner aquí aparte. Vamos a ver por qué. Ahí estamos. Bien, vamos a hablar de un caso aquí, que sería Israel, ¿verdad? Como no tengo pizarrón en vivo, en persona, entonces vamos a usar este aquí para ver. Un estado va a ser entonces un ente que está conformado por una población asentados en un territorio determinado o definido, cuyo poder es delegado a través de ¿qué? ¿Cómo delego yo el poder? Porque el poder radica en el pueblo, la soberanía radica en el pueblo según nuestra constitución. ¿Y cómo lo delego yo a mi gobierno, a mis gobernantes o autoridades? A través de los ministerios. Podría ser. Gloria también. Ahorita voy a explicar esa parte. Democracia. A través del sufragio universal, eligiendo a las autoridades, porque es un Estado democrático. Entonces, así es como se delega la soberanía en los poderes del Estado. Así es. Perfectamente. Digamos, Eddie me hablaba de la democracia y como somos un Estado democrático, esto se basa a través de del sufragio universal o del voto, ¿verdad? Cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes, gracias Gloria, a Eddie, y se me olvida que alguien más me habló, pero no logré... Marvin. Marvin, sí, ahorita voy a ver con lo que me dijo Marvin. Y entonces nosotros delegamos ese poder en nuestras autoridades, porque no todos podríamos ejercer el poder al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es imposible. Por eso es que, por ejemplo, los diputados se conocen como los representantes del pueblo, nuestros representantes. Recuerden que es un diputado por cada 80,000 habitantes en teoría, ¿verdad? Pero eso fue disminuido con una reforma a la ley electoral de las últimas que hubieron, y por eso pasamos de 158 a 160 diputados, pero se puso un límite, porque si no, imagínense la cantidad de diputados que tendrían, ¿verdad? Entonces por ahí va. En cuanto a lo que nos decía Marvin, ahí es distinto, porque digamos, yo población no elijo o no voto por los señores ministros o viceministros y demás funcionarios, pero sí voto por el presidente. Él, digamos, yo a él estoy dando ese poder de que me represente y ejerza soberanía y pueda dirigir el Estado, ¿verdad? La unidad nacional como tal y velar por el bienestar de todos. Pero él, a su vez, tiene entes rectores, digamos, para cada uno, en este caso los ministerios. Podríamos decir que hay una delegación indirecta por ahí, Marvin. ¿Estamos claros con eso?
Sí, Leida. Muy bien. O sea, yo tal vez me dejé guiar por la estructura, ¿verdad? Pero Así sí, es. muy bien específicamente dijo la compañera, ¿verdad? Que a través del tema democrático, ¿verdad? A través del sufragio, ¿verdad? Así es. Que se conforma. Así es. Me llama mucho la atención esa parte con lo que se habla de Palestina, ¿verdad? Muy lamentable también esa situación que lleva, pues, no sé cuántas décadas. Es bien complejo, ¿verdad? Hacer ese tipo de análisis, pues, muy importante, ¿verdad? Y obviamente el tema geopolítico, yo quisiera, pues, mencionar, ¿verdad? Porque me quedo muy impactado en la mañana de leer, pues, o ver, ¿verdad, Lida? Lo que pasó en Ecuador, que asesinaron al candidato a la presidencia, ¿verdad? De un partido político. Y a plena luz, ¿verdad? Una cosa así terrible. Sí. Y esa situación, digamos que es interna, pero vean qué daño le están haciendo, porque ellos sus votaciones, por ahí hizo su primera vuelta, son el 20 de agosto, el día que nosotros tenemos nuestra segunda vuelta. Pero vean el daño que le hacen al Estado, porque entonces entiendo yo que él era como uno de los favoritos, ¿verdad? Para llegar. Y esto lo que hace es desequilibrar totalmente el proceso democrático y electivo del Ecuador. Una y dos, a nivel internacional, dañan un montón el Estado porque el país se revuelve, por decirlo en palabras sencillas, no hay certeza jurídica, no hay seguridad. Y entonces ahí empiezan las sanciones, empieza la falta de inversión y la falta de ayudas también de otro tipo, ¿verdad? Porque un Estado que no puede dar certeza jurídica de sus instituciones o velar por garantizar y proteger los derechos de sus ciudadanos, pues deja mucho que desear a nivel internacional. Vamos a darle seguimiento a eso. Gracias, Marvin, sí. Ya ven que cómo los he ido, yo he visto cuando ya ustedes me traen los casos como actuales o de otros que se han conocido, ya les va gustando el curso, ya los voy animando un poquito por ahí, porque yo les decía... No, muy interesante, Lira, y aparte solo una previa ahí de 30 segundos. Por ejemplo, lo que pasó en Libia con Gaddafi y con Saddam Hussein también, que ahí ya no hubo votaciones, sino impusieron a un presidente, pues, o sea, ahí tampoco no llegaron a votaciones, pues ya después disfrazaron ciertas situaciones, pues, para ir a votar, pero sí, bien duro todo esto que se vive a nivel mundial. Sí, terrible. Y aquí cerquita, yo hablaba en otra de las clases que tuvimos, el golpe de Estado que tuvo Honduras, creo que fue 2015, que dañó un montón también a ese país, en su economía, y eso hizo, por ejemplo, que aumentara la crisis de los migrantes. Fíjense que una sola acción va y pega y desencadena una y otra consecuencia. Por eso es que yo sí creo que ser presidente, por ejemplo, no es un trabajo tan sencillo, ¿verdad? No sé por qué les gusta tanto andar persiguiendo ese lugar, pero es un lugar difícil poder gobernar y poder tratar de quedar bien con todos o poder satisfacer las necesidades de todos. Es bien complicado, pero pues ahí vamos. Ahí nos dice Abinael, en negar al principio de inocencia el debido proceso, porque aquí nos decía Vinicio, ayer mataron al candidato y hoy mataron al sicario. Eso no lo sabía, pero qué complicado, ¿verdad? Qué complicado ese tiempo. Bien, estábamos entonces en esta parte. Gracias, me encanta la verdad que participen, porque eso fomenta que podamos ir haciendo ese debate y aporten de todos. Entonces vimos aquí, voy a volver al pizarrón ahora que vamos muy experta en esto. ¿Cuáles serían esos elementos, verdad? Y por ahí nos decían reconocimiento internacional. Fíjense que esto es bien importante porque, digamos, si yo no reconozco a El Salvador como un estado, entiéndanse todos los demás estados, no puede tener relaciones bilaterales con otros estados. Por ende, no hay comercio, no hay ayudas, no forma parte de ninguna comunidad internacional ni regional. Entonces, esto es bien complicado. Y entonces yo les puse aquí el caso de Israel, porque se recuerdan ustedes que aquí en Guatemala hicimos nosotros o tuvimos el reconocimiento hacia este estado y junto con Estados Unidos en el gobierno del presidente Morales. ¿Recuerdan ustedes ese tema? Sí, Lina. Buenas noches. Sí, recuerdo que el presidente Trump trasladó su
su embajada a Jerusalén, y luego el presidente Jimmy Morales lo hizo también, solo que actualmente la ONU no reconoce la jurisdicción de Jerusalén como parte de Israel. La ONU le reconoce el territorio a Israel, al Estado de Israel, el resto de provincias, menos lo que ocupa la ciudad de Israel, de Jerusalén, perdón. Entonces también por ahí hay una cuestión de desconocimiento de las autoridades guatemaltecas al arriesgarse a instalar una embajada donde no es territorio de nadie, ¿verdad? Únicamente, licenciado. Gracias, Abimael. Sí, pero al final, sí, Mercedes, por favor. Gracias, licenciada. Con respecto o abundando lo que dijo Abimael, muy interesante también. Jimmy Morales lo hizo en la tesitura de querer hacer lo que se hizo hace muchos años cuando Guatemala fue el país que le dio el último voto de reconocimiento a Israel para que fuera como nación. Entonces el señor Morales, en un equívoco arranque de decisiones sin sentido, pues decidió hacer esto de lo de la embajada para darle supuestamente el reconocimiento internacional a lo que era Jerusalén, pero esto no ha sido posible porque no ha sido declarado como tal. Así es. Pero también de Taiwán. Taiwán hasta la fecha tampoco ha sido reconocido totalmente de manera internacional. Así es, pero eso de Taiwán es bien interesante, ¿verdad, Linda? Porque sí, Marlon, inclusive sí. en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? La única estatal que tenemos, recibimos colaboración, ¿verdad? De becas, esto y lo otro en Taiwán, pero sabemos que es tema político, ¿eh? E Israel también, fíjense que ya iba también, les quiero contar esta como anécdota. Yo tengo a una asesora acá conmigo que recién viajó a Israel. Entonces me contó como su experiencia, ¿verdad? Y ella me decía, si alguien ha ido, me corrigen o ustedes me dirán si es cierto, pero es lo que me contaron, ¿verdad? Pero que en el Museo de Sion dice que ahí está precisamente los amigos de Israel. Y entonces dice ella que ahí puede ver la foto del presidente Morales y del presidente actual nuestro como amigos de Israel, y que ellos como grupo de Guatemala son recibidos pues casi que como anfitriones, con mucha consideración, y los cuidan mucho, entre otras cuestiones de seguridad que me contó, porque también visitaron Palestina. Pero básicamente que cuando va un guatemalteco allá es recibido pues súper bien, ¿verdad? Una vez cumpla con todos los requerimientos y se comporte como debe ser. Y en igual sentido, Guatemala ya tiene muchas relaciones comerciales con Israel. De hecho, ahora se está negociando un TLC como tal. Entonces, estas acciones, pese a que tal vez no tenga un reconocimiento específico como Estado, hacen que si un Estado ya lo empezó a reconocer como tal, él pueda desarrollarse como tal, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo Israel, eso es lo que hace Taiwán, y poco a poco les han ido dando ese reconocimiento. Carlos Manuel nos dice, ¿el reconocimiento es constitutivo para la formación de un Estado? No necesariamente, pero esto nos sirve para las relaciones internacionales como tal. En nuestro caso, obviamente, si yo tengo, voy a volver acá, perdón, si yo tengo todos estos elementos, pues paso a ¿verdad? El reconocimiento internacional. Yo les ponía aquí a Israel como un ejemplo para poder debatir. Bien, estamos con el tema del Estado. Esto ya era de teoría del Estado, pero yo sé que esa es como de segundo o tercer año, ¿verdad? Si no estoy mal. Y entonces entiendo que si ya se nos fue olvidando. Abimael, por favor. Sí, sin la intención de entrar en polémica religiosa, solo quería manifestar que también la participación del Vaticano en la ONU, pues algunos juristas no opinan en desacuerdo, toda vez que no reúne las características de un Estado, de los que usted ya se plasmaron acá, ¿verdad? Y se entiende más que es una estrategia política su participación, más no con un derecho legítimo
de participación en la ONU, únicamente, licenciado. Gracias, Abimael. Sí, y así es, ¿verdad? Algunos consideran es un estado dentro de otro estado, ¿verdad? Pero al final el Vaticano está radicado en Italia. Yo creo que eso es de Internacional Público 1, si no estoy mal. Pero, por ejemplo, el Vaticano delega su seguridad, si no estoy mal, a la Guardia Suiza. Pero tiene su propia moneda, podríamos decir que tiene su propio gobierno a través del Papa, pero hay elementos que le hacen falta. Entonces es un poco complicado definir la naturaleza como tal, creo yo, del Vaticano, pero no me aparto de lo que dice Abimael, que es un tema más político. Bien, ¿pueden ver ahí mi pantalla? Sí, diga. Muy bien, pasemos entonces ahora a lo que es la Asamblea General. Fíjense que está compuesta entonces la Asamblea General por 193 miembros, estados miembros, ya lo vimos. Realiza periodos ordinarios de sesiones anuales, y aquí las que inician cada septiembre. Es cuando vemos a todos los jefes de Estado, ¿verdad? Además, celebra periodos extraordinarios de sesiones. Bloqueo que ha convocado a 27 sesiones extraordinarias. En este año la última fue, en lo que lleva de estar funcionando, la última extraordinaria hasta el 2022, aquí se me fue uno que no es, en favor de la infancia y de sesiones extraordinarias de emergencia. Cada estado miembro tiene derecho a 5 representantes. Ahí era donde les decía, yo pude haber sido un estado fundador, o pude haber sido un estado que me admitieron después para reformar los 193. Pero yo voy a tener derecho a los 5 representantes, entre ellos el jefe de la delegación, que es quien ejerce derechos y obligaciones. Hablemos de el representante de Guatemala ante la ONU, ¿verdad? Por ejemplo, va él con sus 5 delegados. Pero si va el jefe de Estado, hablemos del señor presidente, el señor presidente puede llevar al ministro de Relaciones Exteriores, puede llevar al representante de Guatemala ante la ONU y otros más, ¿verdad? Cada estado cuenta con un voto, el mismo voto. Y la primera Asamblea General se celebró con los 51 miembros fundadores de Westminster en Londres. Y por eso era que hablábamos, ¿se recuerdan la clase anterior de la película esta? ¿Cómo es que se llama? Oppenheimer. Porque vean cuál era uno de los fines, la utilización pacífica de la energía atómica y la eliminación de las armas atómicas y otras de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque lo que buscaban con esto, pues definitivamente iba a ser regular esas armas que se crearon y que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, porque ese era al final, posterior a esa guerra o ya casi en los finales, es que los estados deciden ir conformando una entidad que pudiera regular a los estados a nivel internacional y evitar eso, derivado del fracaso de la Sociedad de Naciones en la Primera Guerra Mundial. Bien, y el trabajo de la Asamblea General se lleva a cabo a través de comisiones que se van formando, ya las vamos a ver ahorita. Quiero colocarles un video acerca de la Organización de Naciones Unidas que es súper rápido, porque al final vamos a ver uno que me pareció muy interesante y creo que les va a gustar también para que lo podamos ver. Ustedes me dicen nada más si lo van a poder ver. Vamos a ver si creo que no voy a poder aquí. Va a pasar lo mismo de la otra vez, no sé por qué, pero voy a ver cómo lo abro acá. Si no me permite, permítanme una vez. Sí, no puedo ver. Les puedo compartir aquí el link y alguien me puede hacer favor de compartirlo. Claro, Leida. Gracias, bien. Solo me dicen quién nos hace favor ahí para que... Y ahí va. Para que lo podamos ver.
Bueno, mientras, ¿quién nos va a hacer favor ahí de compartirlo? Es el último enlace que mandó, licenciada. Ajá, es ese último, ¿verdad? Si nos hacen favor, o no sé si Mercedes, perdonen que la moleste. Yo lo compartí. Ya lo compartí. Entonces, lo que necesitamos ahora es compartirlo en la pantalla. Perfecto, Thompson. Gracias, perdónenme, pero a mí no me dejan, no sé qué. Ahí estamos. Ustedes me dicen, por favor, si lo escuchan. Sí, no se escucha, pero sí se lee, ¿no? Es que tiene mute su micrófono. Mario tenía la manita levantada por ahí. Ustedes me dicen si se... bueno, sí está en inglés, sí se escucha, ¿verdad? ¿Lo tenemos? ¿Será que lo podemos regresar? Words, not weapons. Ahí está. That's the fundamental idea at the heart of the UN. Humanity can only survive. Humanity can only thrive through cooperation, not conflict. And that's why the UN exists. The General Assembly is like the Super Bowl of global diplomacy. It is the only time that almost every world leader gathers in the same place. But there is so much that goes on behind the scenes. They convert the halls of the building. They put up temporary meeting spaces. It's like global diplomacy speed dating. World leaders come in, they talk to each other for a few minutes, they do brush pasts in the corridor, they get to know each other, they exchange ideas, they talk through their differences. And that's where deals can be done and negotiations can be happened and progress can be agreed. Pero me está compartiendo. We should not be naive. We live in difficult times. Have we solved every problem in the world through the UN? Goodness, no. When we see so much destruction all over the world, it can be hard, almost counterintuitive, to think that, there are peace agreements being negotiated. But peace is being negotiated in conflicts all over the world. Ceasefires are being negotiated. Grain shipments leaving Ukraine. That was something that countries came together through the UN and its processes to be able to negotiate, to make happen. That was essential. Millions of lives have been saved as a result of peace agreements reached through the UN in countries all over the world, like Namibia, Mozambique, Cambodia, El Salvador, Liberia, Guatemala, Cote d'Ivoire, many places. And peace is a prerequisite for progress. People can't begin to rebuild their lives, they can't build new lives unless there's peace and stability on the ground. If we look through history as well, yes, it may seem that we live in violent times, and in many places, yes, we do, but there are fewer global conflicts than there ever were. It can be hard to accept that sometimes, but we used to live in much worse times. Progress takes time, and there are a lot of conferences, a lot of meetings, a lot of reports, and you can look at those and think, wow, what is taking so long? Why is this taking so long? But that's how you reach agreement. You have to hear all viewpoints. No one ever said that fixing the world was going to be easy. It's not. It's really hard. And that takes time, and it takes brilliant people, and it takes a lot of effort, and it takes cooperation. Through the UN, the world has actually achieved so much. It's galvanized nations of the world around the collective promise of the Sustainable Development Goals. And a really good example is the Paris Climate Agreement. Just reaching consensus and reaching agreement with every country in the world. There is a framework now.
there is something that we can build on and that we can aim towards. The General Assembly does not have the power to enforce its decisions. But what it does have is moral authority, every country of the world represented there, and it has weight in numbers. So small countries can have their voices heard alongside powerful, big, rich countries, and groupings of countries, coalitions of countries can come together and they can really be a powerful voice and a powerful voice for change. So much of the work of the UN is not represented by the images of leaders in meetings and the General Assembly. Every day, the UN all around the world is hard at work, delivering help and hope to millions and millions of people, whether it's food delivery for millions of people through the World Food Programme, whether it's helping children, bolstering and providing education through organizations like UNICEF, whether it's helping refugees through the UN's Refugee Agency, UNHCR. Every issue that you care about, some part of the UN is focusing on it. And the UN General Assembly is a way of reminding us all that this work is going on 365 days a year, not just that week when we see world leaders meeting in New York. Bien, por ahí estaríamos. Muchas gracias. Gracias, Mario Gerardo, muy amable. Fíjense que básicamente, pues no es que nos diga qué hace la ONU, pero es un poco como conciencia de lo que hace. O sea, no es tan, ¿qué sería? Como académico, digamos. Es un poco más de conciencia de lo que ellos hacen. Pero a mí me parece muy importante cuando dicen todos los países tienen la oportunidad de ser escuchados y de ser representados, obviamente los que son miembros, ¿verdad? Los Estados miembros, no importando si son países pequeños o son grandes, porque todos tienen el mismo derecho al voto, hablando de la Asamblea General como tal, ¿verdad? Y otro de los aspectos importantes también es el tema cuando nos dice que la ONU pues no tiene una fuerza como coercitiva en sus resoluciones, pero sí tiene un peso moral, que ya lo habíamos hablado, acerca también de las comunidades internacionales, y también nos dice, pero puede hacerlo a través de sanciones, ¿verdad?, de tipo moral. ¿Alguna duda o comentario sobre este video? Mercedes, por favor. Gracias, licenciada. Sí es importante ver en este video o hacer resaltar también que pues la ONU en sí no es, como usted misma lo decía, coercitiva, pero sí media entre la resolución de conflictos, y a veces la resolución de conflictos es tan difícil en una sola familia, entre dos personas. Dice que cuando hay dos abogados presentes hay tres opiniones distintas. Entonces, poder hacer todo esto a una gran escala, a una magnitud universal, realmente es complicado, porque no se puede internamente siquiera poner soluciones prácticas a lo que hay en un país, en una casa, en un matrimonio, en una relación, mucho menos a nivel mundial. Pero la ONU basa sus esfuerzos y cada día va abarcando más y más puntos, más temas, más proyectos que van a defender los derechos de las personas que menos tienen. Eso es el fin de la ONU, eso es lo que yo puedo resaltar de este video. Gracias, Mercedes, muy amable. Sí, precisamente eso es un poco más de conciencia, no tanto teórico o académico que yo les decía, pero sí toca puntos que hemos visto y que son importantes, el entender cómo es que funciona, ¿verdad? Bien, sigamos entonces por acá con nuestra presentación, ya nos falta poco. Y estamos entonces, ahí pueden ver la pantalla, ¿verdad? La naturaleza y las funciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tenemos que hay deliberativas y en estas pues es cuando se discuten, se hacen recomendaciones. Entre ellas pueden ser sobre armamento, desarme, cooperación para mantener la paz, mandamos o no delegados de las Naciones Unidas al conflicto armado, seguridad internacional, cómo están los refugiados en Siria, cómo están los refugiados en Ucrania y en distintos países, o cuando hubo todo estas salidas masivas, ¿verdad?, de los países de Asia, digamos, hacia Europa. ¿Se recuerdan ustedes que se veían aquellas tragedias que la gente atravesaba el Mediterráneo y naufragaban en temas así bien delicados?
Entonces ahí ellos tienen que tomar decisiones sobre esto y hacer esas recomendaciones, también en conflictos bélicos, entre otros que se puedan presentar. Tenemos contraloras, ¿verdad? Estas básicamente la asamblea las ejerce pues sobre sus propias organizaciones, su propia organización, los demás órganos, cómo están funcionando, qué están haciendo, presupuestos, ¿verdad? Y los informes anuales principalmente del Consejo de Seguridad, ya iba yo con el Consejo Nacional de Seguridad, ese es aquí. Básicamente porque a través de ello nosotros nos vamos a ir enterando de dónde hay conflictos, dónde es necesario buscar cómo mantener la paz, mediar o poder tener algún tipo de ayuda. Financieras, porque aprueban el presupuesto y fijan cuotas a cada Estado miembro, porque se va manteniendo así, ¿verdad? Pagamos una cuota como tal para poder estar, por supuesto que ahí los países grandes o más ricos pagan más que los otros que somos más pequeños. Tenemos también electivas cuando votan sobre la admisión de nuevos miembros o la conformación de otros órganos que necesite la ONU para ir desarrollando sus funciones. Y constituyentes decide sobre enmiendas a la Carta, un tipo de modificación o agregado que se le quiera hacer a la misma. Bien, luego el poder de decisión en las votaciones sobre determinados asuntos importantes, ¿verdad? Y pues ahí van a tener ese poder de decisión relativas a la paz, que era lo que veníamos viendo en las disfunciones pues deliberativas, electivas o constituyentes, dependiendo del tema. Y la elección de los miembros del Consejo de Seguridad, pero los que son no permanentes, ya los vamos a ver mañana, y del Consejo Económico Social y las cuestiones presupuestarias. Se requiere una mayoría de 2/3 de los Estados miembros, ¿verdad?, para poder tener esa mayoría. Para otras cuestiones, mayoría simple, la mitad más uno. No obstante, ¿verdad?, tras las consultas informales entre los Estados miembros en las que se negocian las propuestas, la mayoría de las resoluciones también se adoptan por votación, es decir, por consenso, ¿verdad? Básicamente es una democracia también, no es que nos impongan como tal. Y anualmente, cuando inicia el periodo de sesiones, digamos que esta asamblea anual, ahí se elige un presidente y 21 vicepresidentes para poder desempeñar sus funciones. Esto es para la asamblea. No obstante, hay un secretario general de la organización como tal. Ahora, bueno, ya están todos, se convocó a la Asamblea General, se realiza un debate general. En ese debate general, las jefas y jefes de Estado, ¿verdad?, y de gobierno, o quienes llegan a representar a sus países, pues es cuando presentan sus opiniones sobre las cuestiones mundiales apremiantes. Ahí es donde miramos nosotros a nuestros presidentes o jefes de Estado dando sus discursos, aquellos discursos duros, unos en los que estamos de acuerdo, otros nada que ver, que para qué lo invitaron, y otras que aprovechan a destapar ciertas situaciones que muchas veces han sido invisibilizadas. Para ello, entonces, posterior al debate, donde ya se expusieron todos los puntos, se conforman comisiones, y estas son las comisiones principales, ¿verdad?, de desarme y seguridad internacional, de asuntos económicos y financieros, una comisión de asuntos sociales, humanitarios y culturales, una política estatal y de descolonización, asuntos administrativos y de presupuesto y una jurídica. Entonces se conforman por diferentes estados, con las funciones básicamente que se les asignan conforme a su nombre, si lo queremos ver, y de determinados asuntos, y posterior a que ya las comisiones tienen sus informes, esto se discute nuevamente en otra asamblea general. También esta asamblea general puede tener órganos subsidiarios, es decir, aparte de las comisiones, yo también puedo tener este tipo de órganos, que se van a dar conforme a las necesidades que vaya a tener. Comités, comisiones, juntas, consejos y grupos de trabajo y otros. Yo les coloqué aquí ejemplos de algunos, ¿verdad? Un comité para el ejercicio de los derechos inalienables al pueblo palestino, una comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta sé que sí la lograron ver en sus cursos de mercantil porque es muy reconocida. Junta de auditores, consejos y grupos, Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o un Consejo de Derechos Humanos. Eso es tan importante, ¿verdad? Es un órgano subsidiario, es decir, dependen de la asamblea.
y grupos de trabajo y otro grupo de trabajo encargado de la protección de los derechos humanos de las personas de edad o cualquier otro que se necesite para cumplir con los fines de la organización. Bien, esta sería entonces la presentación. Pregunto si hay alguna duda sobre lo que acabamos de ver al final, porque si no, quiero pedirles favor si me pueden compartir este último videito, que era el que yo les decía que está bien curioso e importante, pero antes solo si tenemos duda sobre lo mismo. Vamos a ver, Fabio dice, voy a mandarles el link de eso. Las presentaciones de igual forma yo las voy a compartir. Esta no la he compartido porque estoy como sobre la misma, digamos. Pero, digamos, no sé qué le hará falta aquí a FAT. Veamos. Es esta, FAT. Órganos subsidiarios, comités, comisiones, juntas, consejos y grupos de trabajo y otros. Creo que estamos por ahí. ¿Alguna duda, consulta? No, Lidia, se entiende muy bien cómo está estructurada la ONU. Un poquito falaz lo del video, ¿va? Pero ahí vamos. Sí, yo traté la manera de dárselos así bien condensado, porque fíjense ustedes que es un montón, ¿verdad? Entonces trato la manera de que podamos tener las ideas principales. No sé, bueno, ahí está Abimael, por favor, que levantó su manita. Sí, licenciada, con una pregunta. Sí. ¿Qué decisión podría tomar la ONU con relación a la cárcel flotante que tiene Inglaterra, que tiene ahí algunos africanos en alta mar y que no les permiten están en trámite para ver si les otorgan un asilo en Inglaterra, pero de momento los tienen en alta mar en una cárcel flotante y por ahí dicen que no hay peor astilla que la del mismo palo, ya que el primer ministro de Inglaterra pues es de padres africanos, ¿verdad? No ha estado apoyando a sus hermanos, por decirlo así, y los tienen en alta mar. Si la ONU tiene alguna decisión de sanción sobre los derechos humanos de este pueblo africano en alta mar. Gracias, Abimael. Sinceramente desconocía de que tuviéramos un centro de preventivo o una cárcel en el mar. Usted me viene a contar, ya ven por qué me gusta, porque aquí me entero de todo. Pero digamos, en un caso hipotético que se compruebe una violación de derechos humanos, en primer término, esto tendría que llegar pues al Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? Lo elevaría a la Asamblea y la Asamblea tendría que conocer, no sé si tendría ahí tal vez un poco de intervención, Consejo de Seguridad, entiendo, ¿no? Y se me ocurre a mí enviar una delegación para que pueda verificar con las condiciones en las que están estas personas, ¿verdad? Para ver, gracias a Abimael, ahí lo vamos a ver. De verdad, eso no sabía. Son en las películas, sin ustedes. Lo curioso es que, digamos que son países de primer mundo, ¿verdad? Todavía se mantienen en ese tipo de temas. Y poder determinar si hay sanciones. Recuérdense que no tienen ese poder coercitivo, pero sí podemos hacerlos como sanciones morales, de tipo comercial, de derechos humanos, y eso daña mucho a los estados. Está la mano levantada, creo que Abimael nuevamente, y luego Marvin Alfonso. ¿No? Ya la bajé, licenciada, gracias. Gracias. ¿Y Marvin Alfonso? Sí, viendo una asamblea de la ONU que cuántas veces ha votado para que le voten, para que el tema del bloqueo económico de Cuba, ¿va? ¿Cuántas veces ha votado a favor? Y bueno, ahí sí está una violación eminente de los derechos humanos, ¿verdad? Y como Estados Unidos dice que no, pues no, entonces es algo bien complejo. Igual cuando mataron al presidente en Haití, ¿verdad? Y un país que ha sido pues bien castigado, ¿verdad? Pero ya políticamente ya sabemos por qué. Totalmente, gracias Marvin. Harold, por favor, solo antes alguien nos puede hacer el favor de compartirnos la pantalla del último video que les mandé, o ustedes me dicen, yo les dejé ahí el link si ya ustedes lo ven en casa. Pero básicamente es
un pequeño video, dura como 2 minutos y medio, sobre los discursos más emblemáticos que se han pronunciado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, para que ustedes lo puedan ver por ahí. Sí, Harold, por favor. Sí, licenciada, a Inglaterra no la vamos a sancionar porque como es de los 5 miembros permanentes, igual que Estados Unidos, ellos siempre cuando violan los derechos humanos pasan desapercibidos, porque los migrantes guatemaltecos también, o no solo guatemaltecos, sino que latinoamericanos han sufrido vejámenes en las cárceles de detención de Estados Unidos para migrantes. Así es, por eso era que les decía yo que si no fuera verdad, fuera hasta chistoso, porque veamos quiénes son los que inician las guerras, ¿verdad? Y al final son ellos los que forman parte de eso. Gracias, Harold. Creo que ahí nos lo va a compartir Mercedes. Es chiquito. Quienes deseen quedarse está bien, pero a mí me pareció muy interesante. Yo no sé qué me pasa aquí que aún no lo pude compartir y la vez anterior sí pude. ¿Sí se pudo, Mercedes? Si gusta lo comparto yo, licenciada. Ah, gracias, Heidi. Si me hace favor, disculpe. La idea es que podamos, porque yo sé que en la casa ya no lo vamos a ver. De la historia de la Asamblea fue pronunciado por Fidel Castro en 1960. Aunque los representantes disponen de 15 minutos, Castro habló durante 4 horas y media, denunciando la hostilidad del gobierno estadounidense respecto a la isla. Han expuesto aquí distintos delegados entre los distintos problemas que hay actualmente en el mundo, el problema de Cuba, además de los problemas que hoy preocupan a todo el mundo. Cuba tiene problemas que le preocupan a ella. La misma semana, Nikita Khrushchev tomó la palabra. Era la primera vez que un líder soviético participaba en una asamblea general. No solo estalló de rabia y golpeó su mesa con su zapato, pero también habló en favor de la desmilitarización en el contexto de la Guerra Fría. Déjenos resolver las cuestiones del desarme general y completo. No es tolerable ningún otro retraso. No se puede tolerar ninguna otra dilación. Los pueblos de los estados, independientemente de sus sistemas sociales, esperan que la Asamblea General adopte al menos las decisiones que responden a las aspiraciones de los pueblos. Gracias. En 2006, el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, pronunció uno de los discursos más sarcásticos de la historia de la tribuna, criticando al presidente estadounidense George Bush. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Otro discurso sobresaliente fue el que pronunció el líder libio Gaddafi en 2009, condenando el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora el Consejo de Seguridad es un feudalismo de seguridad, un feudalismo político para los que tienen puestos permanentes. Se utiliza contra nosotros. No debería llamarse Consejo de Seguridad, debería llamarse Consejo del Terror. Todos ustedes están dormidos, todos ustedes están cansados. Tampoco se puede olvidar la intervención del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en 2012, que se ayudó de un boceto muy simplificado para denunciar el programa nuclear de Irán, un tema que 10 años después sigue en el centro de las conversaciones. Bien, y estos son como ejemplos, ¿verdad? Porque si recuerdan, muchas gracias, Heidi. Vieron ustedes también el pronunciamiento que tuvo Bukele, creo que hace 1 o 2 años también, entre otros que se han dado Maduro, pero lo que quería llegar con esto es al tema de que ahí todos los estados son escuchados y los tienen que escuchar, digan lo que digan, ¿verdad? Y ahí es donde ellos se hacen ver o se visibilizan y pueden mostrarle al mundo los problemas o cómo es que ellos están, en qué condiciones, y cómo a veces la ONU no toma esas acciones. Así que muchas gracias y espero vernos mañana. Huele a azufre, dicen por ahí, por eso me estaba riendo yo también con eso. Gracias, Linda. Excelente clase, quedamos encantados. Muchas gracias, muy amables. Es que así no se me duermen porque hoy era más difícil, pero mañana viernes espero que
podamos también tener una buena clase. Me da gusto que les gusten las clases. Que tengan entonces buena noche y que descansen. Feliz noche, licenciada. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, que descansen.